ya es muy Call of Duty, pero me parece una película buena, o sea, sí me gusta. Y me parece Dos que tiene cosas. veces la fui a ver al cine y 2 veces me dormí. No manches. A mí sí me Cuando gustó llegan mucho. a la nieve, así, En Sí, creo tono a que la eso parte. película, Ana, de eso se trata, Ara. me metí a la tercera capa. No, cuarta. Exactamente, el tiempo te pasó lentísimo. Pues vamos a empezar. El día de hoy, chicos, vamos a comentar La Torre Oscura, la segunda parte, La llegada de los tres. Este libro fue publicado en 1990. Es la continuación directa del Pistolero. Si no me equivoco, tardó un buen rato en publicarlo, porque el Pistolero fue publicado en el... Ah, no, fue... Yo pensé que tenían... Bueno, recordemos que el Pistolero lo planeó desde que estaba en la escuela. Entonces es un libro que no había publicado. Una vez publica El Pistolero y se nota muchísimo un salto narrativo y un crecimiento como escritor por parte de Stephen King, este, pero muy, 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 muy grande. A ver, denme un segundito, acaba de llegar mi esposa y no trae llaves, permítame tantito. ¿Cuál? ¿Esta es la lectura número 4, quinta para ti, Mau, de La Torre Oscura? ¿O cuántas llevas? No. La- la- para completar, o sea, completa sería la tercera, Ujú. pero de este libro sería como la cuarta, quinta. ¿Así de bueno es? Me leí, me leí los libros del 1 al 4 como 4 veces, esperando el Ah, quinto. ya, 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 ya. Muy Juego de Tronos esto. Listo. ¿Están hablando de Juego de Tronos? Mm. Le preguntaba a Mau que cuántas veces, qué número de vueltas es esta para él de La Torre Oscura y me comenta que los primeros libros se los leyó varias veces en espera de la siguiente entrega, muy al estilo de nosotros con Canción de Fuego y Hielo. Ay, qué coraje. Yo también me los he leído, creo que dos veces y Dos media, porque veces también. sí, me di cuenta que no iba a publicar nada más y dije, pues ya para qué. Ya, ya, ¿para qué? Exacto, exacto. Mejor me espero a ver si en algún momento se llega a publicar. Pero Puedes bueno, decir ahora lo que sea de King, pero ya terminó su saga. constante sí es. Constante sí es. Me cayó. Eh, Entonces, bueno, estábamos comentando este libro, pues por lo que estoy viendo, se publicó un año después del Pistolero. A mí, para mí este y el siguiente libro son de mis favoritos. Me parece que son libros muy entrañables. O sea, este libro, La llegada de los tres, inicia inmediatamente como termina el primer libro. Así como queda Ronald, el hombre de negro, la situación de Jake y que entra a la playa, así inicia el libro directamente. Es un libro que tiene un salto narrativo que a mí me parece impresionante. O sea, no hay un punto de comparación entre un libro y otro, o sea, son muy diferentes. Me parece mucho más entretenido, los personajes a mí me caen súper bien. Yo recordaba, bueno, no voy a comentar eso porque ya eso es del tercer libro, pero este libro me gusta bastante, mete ideas muy interesantes y todo es el desarrollo, o sea, son los protagonistas que van a desarrollarse a lo largo de la saga de la Torre Oscura. Simplemente es eso, cómo se conocen los protagonistas y a mí me parece que eso es tremendamente entretenido. Entonces, pues empecemos a hablar del libro, qué es lo que les llamó la atención del libro, qué es lo que les gusta. Hay una, hay varias cosas que son muy interesantes. A ver, ¿quién quiere empezar a comentarlo? A ver, Mau, te veo con ganas. ¿No? Dale, Mau. Hola, buenas noches a todos. Concuerdo con Omar, de las veces que he leído esta saga, a partir de aquí inicia mi lectura favorita de estos libros, precisamente con La llamada de los tres, que es ya cuando se despega del western.
y se torna algo tan complejo y tan difícil de clasificar dentro de los libros de King. Y pues bueno, empezamos con un Roland que no está bien, es algo que se repite en el primero, en el segundo y en el tercer libro. Roland no está en un buen lugar, en este caso es físicamente, se encuentra envejecido después de su encuentro con el hombre de negro y se encuentra en una Muy playa similar. abandonada donde hay unas monstruosidades en forma de langostas gigantes que tienen eh, mucha dureza y mucho filo en sus patas, en sus dientes y en sus garritas. Y de hecho, en el primer encuentro con estas langostrosidades de cerca, le pasa lo peor que le puede pasar a un pistolero. Pierde 2 dedos de una mano y pierde parte de un pie. Y a partir de entonces es la carrera de Roland contra el tiempo para dos cosas. Uno, invocar a los 3 acompañantes que lo van a seguir en su camino a la Torre Oscura. Y dos, combatir una infección que lo va a matar poco a poco. La historia es febril. Los puntos de vista de Roland hablan de su dolor físico, de cómo ya no puede sujetar sus pistolas, de cómo las balas están mojadas. Él está en un estado total de desesperación y eso nos sirve como preámbulo para que conozcamos al primero de los 3, a mi personaje favorito, a Eddie Dean. Un drogadicto de los años 80, un joven que ha tenido una vida complicada, cuya única luz es su hermano mayor, que es aún más drogadicto que él y que está aún más perdido que él y que está aún en mayores problemas que él, Henry. Y Henry tiene esta particularidad de los personajes de King. Es la voz dentro de Eddie. Eddie va a tardar muchísimo en encontrar su propia voz, casi siempre cuando escuche un consejo o que alguien trata de animarlo a hacer algo o desanimarlo a hacer algo, es Henry, perdón, el que le está hablando. No es su propia voz de momento. Roland encuentra la primera puerta, la abre, ve el mundo a través de los ojos de Eddie y es nuestro mundo en 1987, me parece, Sí, 80 donde y algo. Eddie está funcionando como una mula para unos narcotraficantes en Nueva York y pues tiene que transportar droga a través de aduanas sin que se den cuenta, pero a como tenemos entendido, pues Eddie no lo va a lograr y tiene que recurrir Roland a ayudarle para poder hacer. Y sucede esta cosa que ya es la magia dentro de la saga de Torre Oscura, ¿no? Donde Roland puede o tomar posesión total del cuerpo de Eddie o más o menos tomar posesión o hablarle directamente en distintos grados, dependiendo hacia dónde esté mirando, según nos explica Stephen King. Y pues bueno, logra transportar la droga a Mundo Medio y de ahí regresar a Nueva York, etcétera, etcétera, etcétera. Eddie logra pasar, lo que solo levanta las sospechas de la gente que lo tiene dominado y pasa una de mis secuencias favoritas, el tiroteo en la Torre Oscura. Bueno, en la torre inclinada, pero pues el logo es una torre oscura y Roland se emociona y Eddie tiene que calmarlo. Y finalmente esta escena donde un tipo encuerado sale del baño disparando siempre me produce un poco de risa. Y son los mafiosos contra Roland y contra Eddie. Eddie se comporta a la altura. Desafortunadamente, Henry resulta ser una víctima fatal para tratar de desalentar a Eddie. Y pues ya no teniendo ningún ancla en este mundo, Roland logra invocar a Eddie a Tierra Media. Pero pues su situación, aunque mejora un poquito porque logra llevarse unos cuantos antibióticos, pues sigue siendo desesperada, la infección no remite del todo, eventualmente va a regresar. Y ahora Eddie tiene que soportar a un Roland que se está muriendo y Roland tiene que soportar a un Eddie que tiene una fase de abstinencia de las drogas. De nuevo, la novela se torna puramente puro dolor, ahora desde la perspectiva de los dos, uno porque no aguanta el efecto del mono que se le está pasando, como él mismo lo define, el mono frío, Ujú. y Roland pues que continúa con su enfermedad, lo que lo lleva pues a la presencia de la segunda puerta. Y esta vez, la Dama de las Sombras, pues no es otra más que Odetta Walker. Ahorita. Este, perdón, no es Odetta Walker, ¿no? Tiene dos nombres. ¿Es Deta o Deta? Odetta Holmes, perdón. Detta Ujú. Walker, caminante, es la otra parte de Odetta. Detta y Odetta. Sí. Odetta, pues, esta mujer millonaria que no sabe que tiene un lado maligno, una mitad oscura, que parece ser referencia pues a otro libro de Stephen King, el del mismo nombre, y que surge de un trauma, porque alguna vez siendo niña le cayó un ladrillo en la cabeza y a partir de ahí pues desarrolló una segunda personalidad. Eh,
La invocación de Deta es un poquito más fácil. Básicamente interrumpe a Odetta cuando está robando en una tienda y la mete a un stall, a un apartado de estos de los cambiadores, y pues la transporta. Pero el pequeño detalle es que no se lleva solo a Odetta, se lleva a Deta, una mujer que odia al hombre blanco como no tiene ni idea, y pues en este caso Roland y Eddie son los hombres blancos que tiene más cerca, y les va a hacer la vida imposible desde este lado de la puerta, desde Mundo Medio. Y ahí sí, cómo sufrí con los puntos de vista de Eddie y de Deta, el arrastre constante, el que Deta se comporta como un bulto, no permitiéndoles el avance, mientras Roland se está muriendo de fiebre y está delirando, y Eddie no sabe qué hacer, pero Eddie no puede dañar a Deta porque empieza a querer a la mitad buena a Odetta, y se empieza a encariñar con ella se encariña con él, y pues bueno, y Roland en su mente, pues pues está medio quebrado, está indeciso de cómo tiene que actuar, porque finalmente la profecía dice pues que tiene que llevarse a sus tres acompañantes, no puede dejarla abandonada y no puede lastimarla porque pues no sabe cómo funciona esto de la personalidad múltiple. Y pues bueno, finalmente en un giro de tuerca que pocas personas veíamos venir, cuando llega a la tercera puerta, el que empuja, que es un juego hábil de palabras de Jack Moore. Pusher no solo significa el que empuja, también significa, es la persona que reparte drogas en los barrios bajos. O sea, está relacionado también con el arco de Eddie. Y finalmente sabemos que Jack Mort es el que ocasionó tanto la salida de Deta como el accidente con el que le corta las piernas. Y más importante, Jack Mort es el que empujó a Jake enfrente del carro y lo mató y lo mandó a Mundo Medio. Y Roland interviene en el momento en que está a punto de empujar a Jake e impide que empuje a Jake, lo que ocasiona lo que los viajeros en el tiempo conocemos como una pequeña paradoja, Sí. porque si Jake no murió, no viajó a Tierra Media y Roland no lo conoció, pero si no lo conoció, ¿cómo es que se acuerda de él? Y Aunque, bueno, espera, espera, spoilers. espera. Es que hay un montón de cosas que hay que matizar, pero un chingo de cosas, a ver. Interrumpo tantito, Muy bueno, entonces espérame tantito. comenten y ya en la siguiente continúo con lo que seguimos hablando, porque sí, a partir de ahorita es todo un viaje. Ya estoy conectado otra vez. Es que está conectado en, Sí, te viste un sí, hijo. que se está conectado en el internet de la sala. Este, Oye, concuerdo a lo que dice Juan, termina, Mau, me estás dando un excelente es resumen. que sí, es un excelente resumen. Ahora, hay algo que es bien importante entender de La Torre Oscura, es que el primer libro es como un western, pero este libro es un libro directamente de fantasía y como ciencia ficción. O sea, tiene toques de fantasía que, o sea, directamente es así como, no sé cómo clasificarlo, lo decía Mau al inicio, es muy difícil clasificar porque primero que nada Ronald está en una playa y en esa playa hay unas especies de langostas, se les dice, en el libro se llaman langostruosidades, que son como langostas gigantescas que hablan, o sea, sí, están así y hablan en forma de pregunta. Entonces son cosas que son muy inquietantes, o sea, son criaturas muy inquietantes y, y son las que mutilan a Ronald, le cortan los dedos, o sea, cuando él se descuida le cortan los dedos de la mano derecha, ¿verdad, Mau? Mano derecha y del pie. No recuerdo, sé que es de una mano y de un pie, Ajá, y me parece que es de su mano dominante, de la mano y la derecha, mano porque dominante, le, sí. Es de le la mano cuesta derecha. trabajo Sí. recargar con la mano izquierda. Sí logra hacerlo, pero él mismo dice que es mucho más lento con la izquierda. Entonces son criaturas horribles, que además hay un momento en el que se comen a unos mafiosos, también es un momento feo, porque además, o sea, son como criaturas que, o sea, imagínate una langosta gigante con dientes que mientras se está comiendo, está hablando. O sea, son criaturas desagradables y feas. Entonces, imagínense así, una playa, y además en esa playa aparecen puertas, y estas puertas son pasajes a otros mundos. Recordemos que Ronald está en el mundo medio, es un mundo como intermedio entre realidades.
Entonces, él puede acceder a otras realidades por medio de estas puertas para encontrar a sus, pues a sus otros que van a ser sus futuros pistoleros. Eso me parece muy interesante. Y además, él entra a el 87, 86, 87, entra a 1960 y algo, y después entra, ¿a qué año? Cuando está Jake, no me acuerdo. Es más, pero es más actual. Cuando encuentra a Jake, o sea, porque son tres personajes a los que va a encontrar, y ellos van a ser sus futuros pistoleros, a lo que él va a llamar el Catete, que ya lo mencionan en la Torre Oscura 1. A ver, Mau, ¿qué vas a comentar? Jake está entre Susana y Eddie. Eddie está en los 80, Susana en los 60 y Jake en los 70. Entonces, lo que yo no entiendo, porque además posteriormente en otros libros va a ocurrir esto, de que ellos van a entrar a otras realidades, porque recordemos, están en mundo medio. Mundo medio es como un universo de realidades destruidas. Ya te voy a dar la palabra, Clau, perdón, dame un segundito. Es un mundo donde están como si es una realidad destruida que se puede conectar con otras realidades. Y cada una de estas realidades, por lo que te da a entender, puede tener su propia historia, porque en algún momento en el tercer libro van a entrar al mundo de Apocalipsis, donde previamente el hombre de negro, que es Randall Flagg, va a entrar. ¿Es en el 4? Es en el 3. No, es en el 4. Mitad ocurre en el mundo de Apocalipsis y mitad Ah, ocurre en la Tierra de Oz. sí, es cierto. En el 3 es el encuentro con el guardián y llegan a a la ciudad base de Blaine. Ok, ok, sí, tienes razón. Sí, es el 4. Entonces, ¿qué pasa en el 3? A ver, bueno, ahorita ya me acuerdo. A ver, vamos a ver la palabra Clau. Buenas noches a todos. Lo que pasa en el 3 es cuando ocurre la invocación de Jack, ¿A poco? que el pistolero se está volviendo loco porque de Sí, si pasó o no pasó, y al la igual realidad, Jack sí. está. Y ahorita, porque yo ya me adelanté el 3, considero, Ajá. a mí, yo como les dije desde la sesión pasada, yo es ahora sí que mis libros favoritos. El 3 es hermoso. Puede, el uno puede ser lento, pero el 2 ya dice, quítate que ahí te voy. Y creo yo que bueno, que este King ya había pensado en cómo iba a terminar. Y ahora sí que voy a decir por qué. Déjenme, saco mis notitas. Ahora sí que no me voy a tardar mucho porque estoy en el trabajo todavía, ¿En pero serio? sí, déjenme ver ahora sí que mis anotaciones rápido que realicé, porque yo dije, los quiero mucho, pero la verdad creo que no los voy a esperar. Ya terminé, me quedé con ganas Sí, de más y ahora sí que quiero continuar avanzando. Algo que no tiene nada que ver pues con el libro directamente, pero me hice mi K ahora sí que del cambio. Espérenme, estoy buscando. Si quieren, alguien participe por el momento y yo ahorita busco mis notas ok. ahora sí que de cómo va a acabar. Que estaba el resumen. Bueno, si quieres, sigue, Mau. Es que ya del resumen no queda mucho. Les comento, Sí, ya no, no Roland queda entra en mucho. el momento en que Jack va a empujar a Jake, impide que lo atropellen, busca a Marten entre toda la multitud, no la encuentra, pero antes de regresar se da cuenta que perdón, Walker, está a punto de matarlos y hace ahí un truco metafísico con la puerta donde hace que Deta y Odetta se obliguen a verse y a reconocerse una a la otra. Las dos mentes se funden en una sola y surge una tercera entidad, una mujer completa, Susana Dean, Susana Holmes todavía, perdón. Y Susana, con esta doble personalidad, y Eddie
Roland piensa que finalmente invocó a los tres, una mujer doble y a Eddie. Pero pues ahí nos deja la duda y la duda se resuelve en el siguiente libro de qué pasa con Jake, con este muchacho que no murió, pero sí murió. Y les comentaba, todos los libros inician, por lo menos los primeros, con que Roland no está bien. Las primeras son enfermedades físicas, en el primero está deshidratado, aquí tiene una infección, en el tercero su mente está partida. Se crea Sí, una pequeñísima paradoja que está volviendo loco a Roland y lo más importante, esa misma paradoja está volviendo loco a Jake en nuestro mundo. Y Jake tiene su propio arco y vemos desde el punto de vista el viaje de Jake. Y es un viaje que pone muchos ladrillos para la resolución del tercero y del cuarto libro, sí. porque Jake empieza a tener estas remembranzas de mundo medio, pero aparte empieza a ver señales que lo llaman. O sea, me estoy adelantando un poquito porque lo que, la parte que más me gusta es el final del tercer libro, principio del cuarto, donde hay un concurso de adivinanzas. Y durante mucho Ujú. tiempo Jake está pensando en adivinanzas y tiene esta libre escritura donde se da cuenta que tienen que subirse a un tren, pero no es el tren que él piensa. No es Charlie el Chuchú, pero sí resulta ser Charlie el Chuchú al final de cuentas. Y vaya, y al principio del tercer libro, Roland logra invocar a Jake resolviendo la paradoja. Pero pues bueno, eso es adelantarnos un poquito. Pero sí es, les digo, ya el primer libro no vaticina nada de lo que va a venir. Aquí se empieza a poner la fundación de lo que viene y a partir del tercero no es totalmente inimaginable lo que se presenta. Vienen personajes también más interesantes. Este, y bueno, hay que seguir en el camino. Muchos se están adelantando, perfecto, qué bueno. Así los spoilers no son spoilers realmente, pero sí, a partir de ahorita, mi sección favorita de los libros hasta el cuarto e inicios del quinto. Y a partir del quinto, de la mitad a lo que viene después, sí, hay cosillas que no, pero sí, ahorita esta parte ya es la parte que empiezo a disfrutar de la lectura. Estos libros se me van rapidísimo. Sí, de hecho, creo que lo mejor de esta saga son sus personajes. O sea, te, o sea, llega un punto en el que te emocionas así con la evolución de Eddie, con cuando Jake conoce a Acho, le pone Acho, ¿sí es Acho? El animal, el que es como gato, perro, no sé qué. Billy Tiene Bambro, momentos, tiene momentos muy bellos esta saga. un Billy Pero bueno, a Bambro ver, vamos llamado a ver, Aki. sí, vamos a darle la palabra a Juan, ¿quieres participar? Bueno, sí, no tenía nada preparado, pero bueno, por eso le decía a Mauricio, Tú dale. para irme acordando de las cosas. Bueno, este libro también tiene muy buenas cosas. Sí, el pasado me gustó mucho por esa cacería del hombre de negro y Roland. Este me gusta así, como dice Mauricio, es mucho de sufrir, es mucho desde que, no me acuerdo, desde que inicia, que le corta los dedos, yo sentí como que también me cortan, ay, pues bicho, me dio ñañaras. Pero bueno, creo que la parte sufrida es cuando decía, no, pues la maldita infección era como unos garfios, como unos, sí, unos pequeños anzuelos en mi garganta que corroía la maldita infección que traía y te das cuenta de que algo tan básico como un antibiótico, ahí no te puede evitar mucho dolor. Yo creo que alguna vez de morir así como que, pues no me enfermaba y no decía nada. Y al último, oye, cabrón, sí, me duele la garganta, sí me duele mucho esto, y ya le decía a mi mamá, "Ah, estoy enfermo", pero sí me trajo recuerdos feos de tener una infección y no atenderte. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, por lo pronto es mi comentario. Ahorita que se quedó bastante de acuerdo en las cosas. Gracias. Muy bien. Sí, esa parte es que a mí lo que me llama mucho la atención de este libro es que realmente no avanza tanto en la historia. O sea, es o sea, simplemente es el proceso de conocer a realmente dos personajes, lo que es Eddie y Odetta, que después se va a convertir en Susana. Sí se pronuncia así, ¿no? Susana. Este, sí, o sea, Susana. Entonces, es ese proceso de conocer a estos dos personajes
que todavía no son los 3, pero ya va en proceso de llegar a los 3. Espérame, estoy ocupado. Entonces, es una cosa maravillosa. Y todo el proceso que vive Ronald es súper duro. No te ven, aquí está la cámara. Hola. Hola. Ok. Ok. ¿Y qué es? Qué bonita sonrisa tiene tu hijo. Dale, Mau. Nada más un par de detallitos. Keflex sí es un antibiótico real. Cefalexina es el nombre comercial de cefalexina. O sea, sí existe. La otra, me preocupa un poquito la cantidad de aspirina que ingieren los personajes de Stephen King a lo largo de todas sus obras. Son cantidades tóxicas y se las toman sin agua, o sea, se las metan directo a la boca y las mastican, cosa que pues está totalmente contraindicado, pero sí, igual recuerdo que Jack Torrance era adicto a meterse un montón de pastillas y pasárselas de una sola vez, y incompatible totalmente con la vida. Y bueno, hay un detalle que sí me molesta, y es golpearle un poquito a la estatua del maestro King en los pies. Sí se nota todavía que aunque ya tenía una idea general de hacia dónde iba la obra, no tenía totalmente aterrizados muchas ideas. Nombra personajes, nombra pistoleros del pasado que parece que tienen mucho peso en la historia y realmente los abandona sin volverlos a nombrar siquiera. Sí hay varios, Cuthbert es uno que sí va a tener repercusión. Hablaba mucho en el primero de un tal Jaime del Curry, Jamie del Curry, y ese lo voy a ir abandonando poco a poco. No tengo idea de quién sea Jamie del Curry dentro de los libros. Y aquí nombra a un segundo que también tiene peso, que es Alain. Y esto es importante porque Roland va a ver reflejados en su nuevo catet a sus antiguos pistoleros, a sus antiguos amigos, y se va a dar cuenta que cada uno como que conserva las características de personalidad de los pistoleros anteriores, o sea, como que va recuperando a sus amigos en decirlo de alguna forma, mientras pues conoce a los nuevos pistoleros. Y esto es importante porque, por ejemplo, Alain, eh, tiene el toque, lo que viene a ser la versión del Resplandor en la Tierra Media. Y ahí por ahí hay un personaje que también va a desarrollarse en ciertos atisbos de tener el resplandor dentro de la historia de la Torre Oscura. Y pues sí, nombra varios que al final de cuentas pues nada que ver, pero poco a poco va a ir retomando algunos y les va a dar una persona, les va a dar un peso y los vamos a conocer en el cuarto libro. Y ese cuarto libro, por lo menos esa parte de la historia, a mí también me agrada mucho. Por favor. Muy bien. ¿Quién más quiere participar, chicos? A ver, Clau, Clau, ya ¿ya te des- encontraste tus notas? Bueno, si Clau no está lista, yo aunque no he leído el libro, ahora entiendo, voy a ir un poco a las películas porque es lo más cercano que he estado a La Torre Oscura, aunque sé que la adaptación es espantosa, pero ahora entiendo una de las críticas que hacían con el cast de Idris Elba como el pistolero, su color, porque aquí sí es relevante e importante por el antagonismo que genera a esta de ETA. Así como que, ahora entiendo, aquí sí no puedo decir que sea una decisión woke, es una mala decisión de casting, aunque Idris Elba es un poco como esta de Meryl Streep, que casi cualquier papel le queda, pero Meryl Streep podría ser Batman y elevaría la película de Nolan. X. Yo creo, a mí el personaje de Idris Elba, creo que sí mantiene, o sea, sí, es que sus balas son negras. Es que este señor actúa muy bien. Sí, Entonces, es un actorazo, claro, pero... el señor tiene aura. Entonces, a mí en la adaptación de La Torre Oscura no me molestó. O sea, el hecho del cambio de... Tiene mayores problemas esa película que Ajá, o sea, la película en general es mala. No, O sea,
el actorazo que agarraron, fue lo único. Ajá, o sea, en general, o sea, Actorazos. la película es muy, o sea, la película es mala, pero él, yo digo, perfectamente si lo adaptaran bien, con él como el actor principal, yo no tendría ningún problema. De hecho, no, Pero, o sea, no sé qué tanto es la profundidad del personaje de ETA, y aquí, como observadora de fuera, sin saber nada, se me ocurre que una manera de actualizar y justificar el personaje de Idris Elba como está el actor, es de que la cuestión de ETA no sea racial, sino sea, ¿cómo se llama?, de naturaleza no misándrica, que sencillamente es una mujer que ha sido agredida por hombres y sencillamente por su condición de hombre o de ujú, pistolero, y así podemos mantener a Idris Elba. Pero y vamos, de esto, hecho, escuchándolos nada más y por críticas que leí en su momento cuando salió la película, que fue una de las grandes objeciones. Sí, de hecho hay mucho de eso también, o sea, como dices, totalmente se puede quitar la cuestión racial, y Deta de todas formas tiene un odio hacia los hombres por ser hombres, por lo que le ha pasado a ella, sí, y todo lo culpa a los hombres, o sea, O sea, puede ser como tú dices, misándrica nada más y sí, no no, alteras gran no cosa. cambia, no cambia mucho su personaje realmente. Ah, ok, bueno, pero bueno, bueno. realmente el problema que tiene Ujú. es que es Deta y Odeta, ¿no? Ya te ¿Cuál es ayudé. la mala? La mala es Odeta, ¿no? Es Odeta, La que es mala la es que, Deta. Deta, Es la bueno, que se hace así en la ceja, mira, esa es la mala. ajá, es que está Deta y Deta es como una mujer negra de inicios del siglo. Entonces tiene, además, o sea, tiene el lenguaje, porque además en el libro lo describe muy bien, o sea, es un lenguaje de negro así, bueno, No, de pues dilo como la cuestión racial, pues sí, hay una, afroamericano, afroamericano, es raza negra, de lo puedes decir. marginal. Sí, Sí, aquí todos somos cafecito para arriba y para abajo, ¿no? Bueno, yo soy leche agria, pero pues sí, o sea, Tiene un bueno, o sea, ahora te sí, habla de una persona que, o sea, porque además a este personaje se le divide su personalidad, entonces ujú. tiene una personalidad como del siglo XIX, inicios del siglo XX, y una personalidad de una persona que que ha estudiado, que tiene dinero, que es una mujer refinada, que es una mujer culta. Entonces es una lucha Oh. constante entre estas dos personalidades, y cuando entra la malvada, o sea, es un cambio total del personaje y es así vulgar, se la pasa diciendo unas salvajadas que son muy divertidas de leer. A mí me parece muy entretenida esa parte del libro porque es una hija de la chingada, o sea, y se ve que, o sea, su otra personalidad, desde su perspectiva, ha sufrido bastante. O sea, habla de que van a abusar de ella, de que ya sabe cómo son los hombres blancos, de que tienen una cosita chiquita, o sea, todo el tiempo Suena divertidísimo el personaje, ¿eh? es maravilloso, o sea, esas partes son muy divertidas y además también es terrorífica porque hay un momento en el que Ronald entra entra a la puerta donde está el asesino, el que va a matar a Jake, y este Eddie se queda con ella y Eddie termina siendo reducido por esta mujer malvada, lo termina amarrando y lo quiere mandar con las langostriosidades a que te lo coman. Entonces, y además, o sea, hay que tener en cuenta que es una mujer que no tiene piernas. O sea, es una mujer que está, o sea, está cañón, o sea, es una mujer peligrosísima. O sea, King sí lo puede sacar, pero imaginarlo, o sea, me parte Sí, o sea, de risa. No sé, me lo imaginé como villano de esas películas mudas, de esos que amarran a la presa, sí, a la damisela a las vías del tren y ella, jajaja. Sin bigote, o sea, ponle su chino así, su pelito rizado así, jojojo. Es como Loveless les iba a decir, en Wild sí, Wild West. estamos A ver, ya, Juan o Mau. ya empezamos con Odeta, no sé qué más podemos decir de Odeta. Pues si quieren empiezo yo. dale, dale. Esa parte, bueno, yo lo vi, no me acuerdo, lo veo desde la parte así de chica, de dama, de una chica que busca problemas, que sabe lo que tiene, está guapa, no tiene dinero, no tiene nada que pedirle a ningún pelado, pero quiere divertirse, quiere madrear gente, algún día se la madrearon a ella. Me gusta esa parte, alguna de mis viajes me acordé de ellas. Ay, ¿qué más? ¿Qué más? Digo, esa parte me gustó mucho, cómo se va burlando de la gente por la vida, tiene
tiene una vida trágica, que tal vez cuando conocemos a gente sí no lo entendemos tal cual. Como, bueno, o también las maldecimos porque tal vez se lo merece, ¿verdad? Pero siempre hay trasfondo de por qué la gente es como es. Eso es lo que quiere decir de ETA o DETA. Puedo preguntar, o sea, yo sé que King luego parte de su escritura y los personajes exagerados que hace son caricaturescos, pero siento que muchas veces funcionan porque sus motivaciones están bien logradas. O sea, una excepción para mí sería el personaje del villano de los Langoliers, que Yo creo que iría en me la acuerdo que era un pato tarde. loquito, pero, o sea, Yo lo creo que iría en la justifica tarde King porque muy la verdad sí, ahorita estoy muy superficialmente cargado de como chamba. Frank Dot. Si no, ¿No te tienes aviso ruido de de todos modos fondo? y apártamela, ya es un, ya Omar, es ¿tienes un, audio el de jueves fondo? en la madrugada, Creo que estás ¿cómo oyéndolo. no? Te aviso. Eso, ¿ustedes sienten que está bien, o sea, a pesar de lo caricaturesco que puede ser en su villanía? Porque, discúlpenme, no lo he leído e imaginarme una mujer sin piernas sometiendo a un vato, se me hace un poquito, o sea, se me hace risible, pero pues, qué Es que sé le yo. dejaron un Entonces arma. sí tiene razón. Ah, Le dejaron un arma ya, aclárenme, oigan. O sea, es que el personaje, cuando es buena, es un pan, o sea, es una mujer dulcísima, es una mujer maravillosa, pero de repente se transforma y el problema es que ella no se da cuenta y la otra personalidad tampoco se da cuenta. De hecho, Eddie es el que sugiere porque haz de cuenta, es que hay muchos perdón, detalles. ¿una personalidad está consciente de la existencia de la otra o no? No, Ah, cabrón. no, Ok. no. Se pueden Ninguna de agarrar, haz las de dos cuenta que se pueden, está consciente de la otra. Ujú. Se pueden agarrar semanas siendo una, semana siendo otra. Ya. Y cuando está en su realidad, o sea, cuando estaba en su realidad, o sea, imagínate, esta chica viene de familia rica, tiene la vida arreglada, todo, desde que le dan el golpe en la cabeza, se divide su personalidad y después alguien la avienta en las vías del metro y le parten las piernas. Y ahí es cuando se desarrolla más esta personalidad y asume más el control de su personalidad. Ya. Esos son los momentos que tiene este libro particularmente, que de repente te empieza a contar la historia de este personaje o cuando te empieza a contar la historia de Eddie, ya lo había comentado Mau, que de repente te entra la historia de un yonki y tú dices, a ver, ¿a dónde va esta historia? ¿Por qué me empieza a contar la historia de este cuate? Y ya de repente ves que entra Ronald a través de la puerta y se mete en sus ojos. Y incluso la gente que lo ve dice es que le cambian de color los ojos porque Ronald está tomando el control de este personaje y está conociendo a este personaje. Y pasa lo mismo con esta Deta o Joder. esta mujer. Y es bien interesante porque ya conoces al personaje, te cuenta su historia y pues te dice que pues maltrataba a hombres, no sé si los mataba, no los mataba, ¿verdad, Mau? Pero sí les hacía cosas a los hombres. No los mataba. ¿Les aplicaba la hard candy? ¿Les aplicaba la hard candy o qué? Algo muy parecido, algo así como una onda de, Ay, sí, a ver, padre tu grupo. más o menos, Miren, ahora sí que voy a dale, Clau. decir lo que yo sé de esta Odeta Deta. Lo que hacía con los chicos, diría ya los blanquitos, es que los llevaba a un estacionamiento y ya cuando estaban ahí, los dejaba bien hot. Y ella se iba corriendo, bien malvadamente. Ok. Y ahora sí, y ahora sí que ya tengo aquí las notitas a la mano porque para poderlos oír, Ujú. que hay cosas que me gusta que le dice Eddie a Roland. Dice, tú me usarías y luego me tirarías a la basura como una bolsa de papel si fuera necesario. Dios se ha cagado en tu alma, amigo mío. Solo que tú eres suficientemente inteligente como para que eso te duela y suficientemente duro para seguir adelante y hacerlo de todas maneras. Dice, no serías capaz de evitarlo. Si yo estuviera tendido en la playa y pidiera ayuda a gritos, tú pasarías por encima si yo estuviera entre tú y tu condenada torre. ¿No Sí, estoy y bastante además, cerca de la verdad? Y dice, sí, Roland no dice nada y solo observa a Eddie. sí, de hecho es Y algo que también le reclama a Eddie.
Ujú. Cuando recién se lo jala, le dice, tú nada más vas por tu torre y yo te valgo chosto. Sí, y luego, bueno, Roland cuando recuerda dice que los últimos pistoleros de Cort, los 13 supervivientes de una clase que había comenzado siendo de 56, estaban todos muertos salvo Roland. Él era el último pistolero y avanzaba sin cesar y sin cejar en un mundo que ya se había vuelto rancio, rancio, estéril y vacío. 13 recordaba que dijo Cort el día anterior a las ceremonias de presentación, un número del mal. Y al día siguiente, por primera vez en 30 años, Cort no estuvo presente en las ceremonias. Su camada final de pupilos había ido a su cabaña para arrodillarse primero a sus pies y presentarle sus pistolas. Y luego otro experimento, porque, bueno, a mí fueron los que más me gustaron. Y hay otro que dice, cuando le dice, si renunciaste a tu corazón por la torre, Roland, has perdido. Una criatura sin corazón es una criatura sin amor, y una criatura sin amor es una bestia. Ser una bestia tal vez sea tolerable, a pesar que el hombre que ha llegado a serlo seguramente pagará al final el precio propio del infierno. Pero ¿y si consiguieras tu objetivo? ¿Y si realmente tomaras por asalto sin corazón la torre oscura y la ganaras? Si nada hay más que oscuridad en tu corazón, ¿qué puedes hacer más que degenerar de bestia en monstruo? Ganar las propias metas como una bestia solo resultaría amargamente cómico, como darle una lupa a un fantasma. Pero ganar las propias metas como un monstruo, pagar con el infierno es una cosa. Y al final, ahora sí que al final, el sueño que tiene es el de que ahora sí que dice, era la torre oscura. Se alzaba sobre el horizonte de una vasta planicie del color de la sangre, en la puesta violenta de un sol que moría. No podía ver las escaleras que subían y subían y subían en espiral dentro de su cubierta de ladrillos, pero podía ver las ventanas que subían en espiral junto con las escaleras y vio pasar por ellas los fantasmas de todas las personas que había conocido en su vida. Los fantasmas subían y subían y un viento árido le traía el sonido de sus voces que lo llamaban por su nombre. Roland, ven, Roland, ven, 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 voy, susurró él y despertó sentándose como impulsado por un resorte, sudando y temblando como si la fiebre aún poseyera su carne. Ahí yo digo que King ya nos estaba dando a lo mejor un pequeño spoiler de que sí iba a llegar y qué era lo que iba a encontrar al final. Yo cuando le di esta relectura me agradó bastante y cuando Roland entra en Deta y que dice Eddie que ahora sí que le recordaron a las niñas del Resplandor, esos pequeños guiños que hace hacia sus otras obras, por lo menos yo los encuentro reconfortantes. Y lo que dice Susana, cuando ya ahora sí que se unifica, dice, soy 3 mujeres, o yo que decía, y era como si le estuvieran hablando desde lo alto de una profunda cascada por la que él caía. Soy la que era, soy la que no tenía derecho a ser, pero era, soy la mujer a la que has salvado, te doy las gracias, pistolero. Lo besó y él supo, pero luego, por mucho tiempo, solo supo de la oscuridad. Y me gusta, ahora sí que cuando él pierde el sentido, que dice que las barajas, o sea, que las barajas se mueven, se van moviendo, como cuando las tiró el hombre de negro, y el que la avienta es Jack Mort, que es el que empuja y el que iba a empujar a Jack. Y a él, ahora sí que él fue el culpable de que se creara Deta, porque cuando le tiró el ladrillo en la cabeza, él fue el culpable de que perdiera las piernas y él iba a ser el culpable de la muerte de Jack. Y tiene mucha razón Omar. Sucede dentro de relativamente poco tiempo,
porque todo, ahora sí que todo el segundo libro transcurre en la playa, pero te permite dar un pequeño vistazo de cómo, bueno, ya no lo sabía, ya lo habíamos visto en el primer libro, ¿no? Cuando dejó caer a Jack y que le dice, vaya pues, existen otros mundos adelante de este, pero aquí se ve muchísimo más cómo no le importa nada más que la torre, alcanzar su objetivo. Sí. Y que dice que ahora sí que, no sé si es por la edad, o ahora cuando dice que el mundo se ha movido, digo, sí, también nuestro mundo también se ha movido, se va moviendo. Ahora sí que el K es una rueda y nos alcanza. Esta es ahora sí que mi participación para este. Ya quiero que se realicen las votaciones y espero todavía estar conectada y si no, me dicen cuáles son los libros y ya voto por el chat, porfa. Vota por Duma Key. Yo puedo votar ahora sí que por la que elijan. Si es Duma Key, Duma Key. voto por esa. ¿Es Duma aquí, la tienda o el talismán? Son las tres. Podríamos irnos por Duma Key por las langostrosidades que dicen Duma Duma, Chicadica. Podríamos irnos, pero también considero que estaría bien la de el talismán, porque ya se viene otros mundos. Y ya que estamos en julio, si leyéramos la primera al talismán, sería en agosto, octubre. En noviembre podríamos estar leyendo el segundo y a lo mejor para enero del otro año estar leyendo otros mundos. Pero ahora sí que lo que ustedes elijan por mí está bien. De cualquiera de los tres por mí está bien. Vale. Gracias, Clau. Muy bien, Clau. A ver, ¿quién más quiere participar? A ver, Juan. Bueno, qué buena nota no de Claudia. Sí, en un momento, no recuerdo exactamente la frase, pero así como que, ok, ya ves que Roland le menciona su adicción a Eddie, se medio, pues no, que la adicción, pero bueno, tú tienes también tu adicción, podemos llamarle la torre, es tu adicción. Como dicen, me venderías a mí, a Deto, a Odetta, las dos juntas, a Jake, a todos por 1 kilo de papa para llegar a tu maldita torre. Bueno, hablando de Eddie, digo, me gustó el personaje, cómo va creciendo, cómo, bueno, no está tan metido en las drogas como su hermano, pero pues bueno, todos tenemos un talón de Aquiles y el talón de Aquiles de Eddie, pues es su hermano. Tenía que actuar como mula, tenía que hacer cosas por el idiota de su hermano, pero pues bueno, ese es mi comentario de hasta ahorita. Sí, también, para mí Eddie es de mis personajes favoritos. Es un personaje súper entrañable, súper entrañable. A ver, ¿quién más quiere participar? Mau. Pues no, de momento creo que ya he dicho todo lo que tengo que decir de este libro. Vamos a ver, pues, la siguiente vez que nos veamos, en serio, veremos animales totémicos guardianes, veremos cyborgs, veremos gente que está esperando el regreso de los nazis y conoceremos a uno de los personajes más fascinantes de toda esta saga, que resulta ser una inteligencia artificial. O sea, lo que viene es sorprendente, es todo un viaje. Sí, Y está pues bueno, súper, súper loco. loco es poco. Y es mi parte favorita porque, bueno, vamos a echarnos un poquito el spoiler. Ya en el siguiente libro se va a profundizar un poquito sobre el lore de la Torre Oscura y sobre cómo está compuesto Mundo Medio. O sea, estos guardianes que hay son animales totémicos que se han repetido mucho en los libros de King y se viaja a través de unos llamados haces, que son como líneas energéticas, 12 líneas energéticas que se juntan en pares, resultan ser 6 y convergen en un solo punto. El punto donde convergen, pues ya sabemos cuál es.
y se encuentran con uno de estos guardianes con lo que se considera es uno de estos guardianes, un oso gigantesco que se está volviendo loco. Pero es parte del entrenamiento de pistoleros que tiene Roland guardado y pues decirles más y es quitarles la emoción de leerlo. Pero es mi parte favorita, yo creo que de todo de toda la saga, el encuentro con Shardik y al principio, y finalmente el encuentro con Blaine el monorriel al final. Ahora sí que vaya, ya odio tener que esperar 2 meses para que lo lean porque ya quiero contarles todo lo que pasa en el siguiente. Sí, está súper loco. A ver, Igajuju, acabo de ver que Igajuju anda por ahí. Igajuju, ¿quieres participar? ¿Sí leíste el libro? Ahí andas. Hola, buenas noches. Para esta Hola. ocasión, la verdad es que no, pero ya lo había leído en alguna ocasión. De hecho, en alguna ocasión, que me sorprende no ver aquí al Doctor Perdición. Él me hacía un poco bullying porque no sé por qué me ha pasado agarrar sagas desde el segundo libro y después me he regresado al primero. En este caso tuve la fortuna de empezar La Torre Oscura desde el segundo libro y así con un signo de interrogación desde las langostracidades, de repente este vaquero en medio de la playa, de repente este yonki, Jake que anda por ahí en la ciudad. O sea, de repente como, ¿cómo podemos decir? Variedad de personajes que vienen de distintos contextos y que tienen una personalidad muy marcada, porque creo que esa es una de las virtudes o fortalezas que tiene King. Tiene una capacidad de crear personajes que se sienten vivos por su propia cuenta. Porque no hay escritores que todos los personajes suenan a él mismo, pero con la voz más chillona o más gruesa, pero no, aquí todos son y se sienten vivos. Me gusta toda esta construcción del mundo, que como adelanta Mauricio en los siguientes libros se profundiza un poco más este símbolo que es como un asterisco, que une estos puentes hacia el centro donde convergen, la rosa. Eh, debo de, para mí fue un bajón luego haber leído el primer libro, porque se siente, y después justo en la sesión donde explicaron que se trata justo de un texto pues primerizo, de los primeros de King, donde todavía estaba como desarrollando esta idea, como que le puede perdonar un poco como pues sí, bajón de calidad. No creo que sea el caso, más bien se siente como una cosa aparte. Y aquí siento yo que es el verdadero inicio, donde ya las cosas parece que ya toman su cauce, donde ahora sí que estos tres tipos de cuidado y el niño toman sus roles, y empieza así el verdadero viaje. Y creo que es muy interesante ver cómo van como cambiando las interacciones entre ellos. Por ahí ellos mismos al sentirse fuera de su mundo, porque creo que es algo que tienen en común. Ellos, no sé si, no termino de entender cómo funciona esto de que el mundo se movió, pero sí pareciera que todos ellos tienen en común en que no encajan en el lugar de donde vienen, que son de cierta forma outsiders, que solo es hasta que se forma este catet, ellos como que se vuelven piezas de algo que encaja y se me hace como muy orgánico, muy natural, como si funcionan como una familia. De repente, algo que sí me acuerdo que me molestaba es, ok, me presentas a un pistolero que es el más chingón del mundo, y ¿qué pasa al principio del libro? Le cortas los dedos, le quitas lo que supone que para lo que fue hecho, y creo que ahorita escuchándolos ya me hizo mucho sentido, por supuesto, fue por el bien fue por el bien de la trama que tuvieron que nerfear a Roland, porque definitivamente él tenía que sentirse vulnerable para permitirse ser vulnerable y abrirse a otros personajes, porque si el güey fuera siempre el chinguetas, el habilidoso, pues se iba a convertir en este monstruo que mencionan. Y ahorita que lo dijeron fue como me voló la cabeza. No lo había pensado de esa manera, porque sí me parecía el clásico héroe del western de yo siempre puedo, me salgo con la mía, pero justo no me había caído en cuenta. Por ahí Juan García recomienda La Leyenda del Manco, que vi que por ahí la compartió en el WhatsApp. Me la llevo de tarea, me encantan los westerns. No he visto tantos, pero de los que he visto, la verdad es que soy muy fan. No sé, Un puñado de dólares, La muerte tiene un precio, obviamente El bueno, el malo y el feo. Por ahí compartían Rápido y Mortal, que es una chulada.
Y creo que eso, creo que lo comentábamos hace unas semanas, Dios, sí va a existir, pero en mi caso no he tenido la fortuna de toparme con literatura de western y justamente haberme encontrado una que aparte tiene monstruos, tiene elementos fantásticos, pues vaya, me hizo mucho clic. Justo creo que los siguientes, cuando llegan como unas aldeas y justo cuando llegan con Blaine, siento que cada vez se meten más en este mundo árido, inhóspito, a veces rozando lo Mad Max, se hace como muy interesante. A mí me pasó, digo, ya cuando lleguemos a él, tal vez es donde lo retomo un poco. En Los Lobos del Calla fue donde, o del Calla, no sé cómo sea, fue donde yo me sentí un poco enlodado y atorado, porque sentía que de repente la historia no avanzaba. Igual ya con la distancia y justo escuchando sus comentarios, igual y logro que avance para mí la historia. Pero pues bueno, eso es lo que puedo como compartir. Definitivamente no, no, a lo mejor no al ritmo que ustedes, pero sí voy a retomar La Torre Oscura. Ahorita ando con otras lecturas. Ahorita ando muy clavado, güey, comercial con Hill House, que la siguiente semana hay una sesión. Ese sí me trae muy, muy prendido. Pero fuera de eso, sí voy a retomar La Torre Oscura. Me está gustando la lectura que le están dando. De repente sí me sentía como un poco encerrado en mí mismo con estos personajes, no entendía muy bien del todo cuál era como el papel que tienen, pero justo gracias a lo que comparten me hace un poquito más clic y igual y en una segunda leída lo veo con otros ojos, así que gracias por los comentarios. Muy bien. Uy, creo que Claudia ya salió de su trabajo. A ver, Juan. Bien, me esperara que creo que Araceli iba a decir algo, ¿no, Araceli? No, ya me dio la vuelta otra vez. Uno no, pero Ah, ok. este, Ok, perdón. ok, ya ves que decían que nerfearon a Ronald, estaba enfermo, andaba todo madreado con gripa. Creo que cuando tenemos gripa, pero yo en mi trabajo es mucho, yo soy programador, o sea, yo eh, cuando no ando al 100 mejor avanzo muy poco, porque todo depende de lo que tenga en la mente y qué tan rápido ande. Pero andaba mal los Roland, y luego cuando, no sé si me estoy pasando el tercer libro, cuando se viene a nuestro mundo con las pistolas por unos analgésicos y luego que les tumba las pistolas a los otros pistoleros, y yo, estoy hecho madre, digo, y eso que no es bonito, o sea, digo, esa parte me gustó mucho. No sé si alguien más va a decir algo. Sí, la ventaja que tiene este libro es que es muy, o sea, tiene muy buen ritmo, es divertido, es entretenido, tiene buenos personajes, o sea, en ningún momento te aburres. O sea, se nota una diferencia muy grande entre este libro y El Pistolero. Aunque a Clau, que ahorita no está, no le guste, sí, yo sí noto una diferencia muy grande de calidad. Es que se nota que ya habían pasado muchos años, este, a la hora de escribir, ¿no? O sea, a la hora de desarrollar esos personajes. Pues a mí me parece genial. Muy bien, ¿alguien más quiere participar? No vamos a hablar del asesino serial, así profundizar algo, o sea, Hacia el final hay un asesino serial sí. que Ronald tiene, bueno, ¿quién quiere comentar sobre esto? A mí me gustó mucho esa parte, aunque no sé si sea un personaje que salga en otros libros, creo que no, ¿verdad? No, ¿verdad? No. No es uno que tenga que ver con la Casa Negra, o me estoy confundiendo también. Bueno, va a haber un tren malo. No, yo dije, pues se va a fusionar con él o algo de una magia vudú. No hay un tren malo por ahí en algunos libros. No va a ser fusionado con el tren. Yo dije, eso va a pasar, pero no sé. No, No va. no, ¿de quién hablamos? ¿De Jack Mort? ¿Del que empuja? Sí. Sí, no, su relevancia es que él es el que empuja a Jake y que es el que ocasiona la disociación de Deta Odetta, porque es el que empuja el ladrillo, porque Ujú. es un psicópata que avienta ladrillos a la gente que pasa en la calle, y es el que ocasiona que a Odetta se le corten las piernas con el
con el metro porque es el que la empuja. O sea, el vato es un psicópata que se dedica a matar gente empujándola o empujando cosas encima de la gente. Ok. Y se detiene precisamente cuando Roland se mete en su mente cuando está a punto de empujar a Jake. Y su otra finalidad es que se va a una farmacia a comprar antibióticos. Literal, arma su desmadre en la farmacia, arma un tiroteo en la farmacia para llevarse el montón de antibióticos, paga con un reloj de oro, me parece, Sí, que el un dueño Rolex. no se puede creer, y sí, dale todo lo que quiera, y dale una bolsa de antibióticos, se la lleva, se mete al metro, y cuando la policía está a punto de detenerlo, se sale del cuerpo de Jack cuando el tren está a punto de chocar con él. O sea, es todo el arco de Jack muerto en los libros. Sí, tiene mucha influencia, ocasiona el desarrollo de Beta Odetta y la parte de Jake en el primero, pero no lo vuelven a mencionar que yo sepa, no vuelve a salir. El punto es que esa intervención de Roland es lo que ocasiona pues lo que sucede en el siguiente libro, Sí, Sí, porque pues finalmente no jaló a las 3 personas que tenía que jalar y aparte creó la paradoja. eh, Pero pues les digo, eso se resuelve en la primera mitad del siguiente libro. ok. aunque a mí me deja confundido un poco el tema de la paradoja, porque por lo que da a entender el libro, se jala al mismo Jake que se agarró en el primer libro, porque ahí entraría la paradoja. Porque de acuerdo a lo que está desarrollando en este libro y en el posterior libro, lo que te dan a entender es que hay múltiples realidades. Entonces, perfectamente pudo haber agarrado a un Jake de otra realidad y no haber tenido toda esta crisis existencial que va a ocurrir en el tercer libro. No sé si me explico. Eso me dejó a mí pensando, Lo de cosas porque dije, a ver, que van a existir. es que, o sea, o sea, si te pones a pensar, dices, a ver, Sí te entendemos. hay muchas realidades. O sea, espera, mijo. No, está la realidad, por ejemplo, del mundo de los mundos destruidos por todos lados, las múltiples realidades, por ejemplo, la realidad de Apocalipsis, la realidad de Odetta, Deta o Susan, la realidad de Eddie, que no son completamente las mismas realidades. Se dan cuenta, o sea, no, o sea, por ejemplo, a lo mejor el mundo de Jake y el mundo ¿cómo se llama? De Eddie, no pueden ser, a lo mejor no son el mismo mundo de Apocalipsis, ni siquiera porque si vemos todo, porque se supone que esta obra conecta toda la obra de Stephen King. Entonces, al estar conectada con toda la obra de Stephen King, hay mundos en los que no ha ocurrido apocalipsis y ocurrió Doctor Sueño y ocurrió lo de los invasores estos, alienígenas ¿cómo se llama este libro que te gusta, Aram? El de Tommy Knockers. Tommy Knockers, o sea, Claro que me hay gusta. diferentes, hay diferentes realidades. Hay realidades, si tú pones atención, si ustedes ponen atención, hay realidades dentro del universo de King, donde, por ejemplo, en Misery, alguien comenta, esta Annie Wilkes le comenta al escritor, es que mi novio fue a pintar el Overlook y no sé qué, y después lo maté. El Overlook está conectado con esto. Entonces, todas estas historias están súper conectadas, pero si te das cuenta, pues hay ramificaciones. O sea, con lo que te comentan en la Torre Oscura, está todo súper ramificado. Incluso, por ejemplo, en este libro que no te gusta, Ara, en el de. Sí, ya leímos Misery, lo 11, comentamos hace 22, como 2 años. 63. Este mero, 11, 22, 63. Cuando ¿cómo se llama? Creo que también se llama Jake, o ¿cómo se llama Es el Jacob, personaje? Jake, el protagonista. Jake cuando viaja al pasado va a Derry y en Derry se encuentra con los perdedores, con Richie y esta Beverly. Beverly y platican y le dice, es que hubo un asesinato por aquí, él pensando en el asesinato que pues, va a provocar algo dentro de su realidad y ahí está otra realidad. Entonces hay un licuado de realidades en el universo de King. Entonces a mí lo que me generó dudas fue,
A ver, entonces, si esto va a generar un problema en el tercer libro con este niñito, como Jake, pues que Jake y con este Ronald, porque los dos están viviendo una realidad que sí ocurrió, pero que alteró la realidad. Eso quiere decir que este Ronald se metió a la realidad verdadera del primer libro. No sé si me estoy explicando. Es que es un relajo, es un relajo, es un relajo. A mí me quedó esa duda cuando ahorita que estaba leyendo el tercer libro, dije, ¿y por qué chingados no Es que llevo tres. Bueno, a ver, y Gajuju y Mau. Creo que el tema aquí es que no es como Rick and Morty que tienen su Ajá. portal su pistola de portales y puedan ir libremente a donde quieren, sino que se siente como que hay cierto azar, como que no están así el acceder a esos mundos paralelos. Por eso es que tampoco es que pueda descartar Jakes como si fuera, pues vaya, creo que necesitaremos otro Jake o algo así. ¿O Creo que ese cómo es se el llama tema. Jerry, ¿no? Como Los los Jerry hermanos Venture también, que Tal cual. tienen clones ahí de reserva. Creo que por eso sí, una de esas no, por ahí como se cae un poquito esa teoría. a mí, por ejemplo, en Rick and Morty me encanta lo de las guarderías de los Jerrys, me encanta me encanta eso, es súper genial. A ver, muy bien, a ver, Mau. Sí, sí está claro que las tres puertas llevan al mismo Nueva York en diferentes partes del mundo. Al final de cuentas, Jack Mort une las historias, por lo menos la de Deta Deta con Jake. Y sí, Roland jala o va a jalar al Jake que debió de haber caído muerto frente al autobús. Y esa es precisamente la paradoja, Ujú. porque en el tercer libro, desde el punto de vista de Jake, Jake es consciente que lo van a empujar. Y cuando no sucede, ocurre un desdoblamiento, que él tarda algo en encontrar, creo que la palabra, porque de repente tiene recuerdos de estar en la estación de paso con un hombre viejo que lo quiere como un papá, pero está viviendo su vida en Nueva York. Ajá. Y Roland, en Mundo Medio, tiene los recuerdos de haber dejado caer a Jake, pero tampoco está seguro de quién es Jake. Y esa doble bifurcación es lo que ocasiona la paradoja y le afecta muchísimo más a Jake porque Jake considera que se está volviendo loco y la Sí. parte de Jake es él tratando de resolver la locura porque no sabe lo que le está pasando porque él es consciente que ya tendría que estar muerto pero sigue vivo y tendría que haber llegado a otro lugar pero nunca llegó y si es el mismo Jake, o sea, se va la línea, se separa cuando se impide el asesinato y en el tercer libro las vuelven a unir. Pero si es el mismo Jake, pero ya cuando se resuelve, los recuerdos se mezclan y ya las mentes quedan completas, por así decirlo. O sea, pero sí es el mismo Jake. Muy bien. Sí, a mí me Estoy confundía. confundida, pero ok, discúlpame. Tienes que leerte el libro, te lo lees de volada. Bueno, más o menos. Además, hay un cómic, ¿no, Mau? Sí, Hay toda una serie de cómics, pero están más Sí. enfocados en el pasado de Roland que en lo que pasa en la Torre Oscura. Son editados Oh, por Marvel, si no mal lo recuerdo. a ver, espérame, es que yo por ahí vi un cómic de la segunda parte del libro. A ver, La Torre Oscura, Torre Oscura, Oscura 2. Si no, lo voy a compartir y creo que el cómic está bien, ¿eh? Por ahí vi algunas, creo que ya lo encontré. Lo voy a mandar al grupo Del porque cómic, hay la algunas. máxima queja que he escuchado, perdón, es el arte, porque ya el Lee no le cae bien a todos en cuestiones estéticas. A mí me fascinan sus dibujos, me parecen lo suficientemente llamativos para ese tipo de historia, pero hay gente que no conecta con los dibujos de Yael Lee y totalmente válido. Ok, lo voy a buscar, por ahí lo había visto. Muy bien, chicos. ¿Algo más que agregar? Entonces,
pues yo creo que vamos cerrando sesión. Ya creo que ya aquí en el grupo ya comentamos los puntos importantes del libro. Oiga, lo que preguntaba de que si la quijada del hombre negro es lo que pule Eddie en el siguiente libro, sí, ¿verdad? Es que está puliendo algo, la llave y con la que entra Jake otra vez. Si esa es la quijada, ¿no? Ándale. Volví a leer lo último. Oye, el del arte del cómic que decías, ¿es el mismo que hace los cómics de Apocalipsis? ¿Es el mismo autor? Creo que sí, ¿eh? Porque el los estilo cómics visual de- me lo recuerda, perdón. Los de The Stand, ¿no? Ajá. Creo que nada más hace las portadas, pero sí. Okidoki. Ah, no, estoy viendo el arte y sí es muy parecido. ¿Sí es él o es muy parecido a él? Sí, sí, definitivamente es él. Sí. Sí, te digo, no toda la gente conecta con ese estilo de arte. A mí me gusta, pero hay gente a la que me ha dicho que de plano no pudieron seguir por lo visual. A mí no me pareció malo, ¿eh? A mí tampoco, pero pues es cuestión de gustos, ahí sí. Muy bien. ¿Algo más que agregar, chicos? Arita, entonces manda la encuesta al grupo de WhatsApp para hacer la votación. No, aquí votamos. O sea, ¿Aquí o como- votamos? bueno, tengo sentimientos encontrados. No quiero cortar la inspiración de La Torre Oscura, pero creo que sí sería sano leer algo un poquito más separado para, para una, limpia paladar, y dos, para darle oportunidad a otras personas que quieran leer King, pero no se quieren montar ahorita el tren de La Torre Oscura. Sí, Duma aquí, ya sé, es uno de mis libros favoritos. Podemos ponerlo, de hecho ya tengo el póster, pero para que esto se sienta un poco más democrático el asunto, o sea. Pues Duma aquí. ¿Duma aquí? Ingue su madre. Ok, vale. Y después Pues yo la digo, tienda, a mí me parece un libro muy bueno, tiene muy buen ritmo y a pesar de que es enorme, se lee de volada. Ajá, en ese caso, como Duma aquí es muy largo, si quisiera, originalmente tenía contemplado el 19 de agosto, las 4 semanas, pero me gustaría pasarlo para el 26, para dar una semanita más para que lo lean. No sé Sí, qué sin opinan. problema. Ok, entonces ahorita actualizo y y ya, Ingesu, Duma aquí, vale. Nada más hay que sincronizar con el grupo de terror porque generalmente una semana después del de King es el de terror. No te preocupes, bebé, ese también lo llevamos aquí, así que lo tomamos Sí. en cuenta. Pero Sí, no hay gracias. problema. Ok, quedamos Zoom aquí, perfecto. Lo subimos en un ratito y también el anuncio, ¿vale? Muy bien. Oigan, gracias. Entonces, Me dieron doble ganas de apurarme y soplarme este libro de un tirón. Gracias. Narran muy Vale la bonito las pena, cosas. vale la pena. es que el libro es una maravilla. O sea, de verdad, léelo, te va a gustar. Es muy diferente a otras cosas que ha escrito Stephen King. O sea, es muy diferente. O sea, no se parece. No, es que realmente no se parece nada a otras cosas que ha escrito. Me parece bien, ¿está bien? Te va a gustar. Va que va. Gracias, chicos. Nos vemos. Pues que descansen, tengan una excelente noche y muchas gracias por estar en la sesión con nosotros. Se cuidan, chicuelas. Bye. Muchas Descansen. gracias. Bye. Buenas noches. Bye bye.